Bienvenida, está aquí Martín Millanes, abogado del Martín Millán, Esteus. bueno, Bueno, del Esteus y Staus, los del dos. Esteos y el Estaus, así Ah, es. bien. Y Gilberto León, abogado de Rectoría de la Unison, está en el teléfono. Gilberto León, primero, buenos días, Gilberto, el abogado de Rectoría, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Luis Alberto, buenos días a todo tu auditorio y a la gente que está contigo en la radiodifusora. Gracias. A ver, Gilberto, tú eres el abogado, el defensor, el representante legal de la Unison. Tienes ahí el tejimaneje, los datos duros, la documentación, la parte legal de la defensa, que eso es un actor importante. ¿Cuál es la posición ahorita a este momento, a 66 días de huelga de la Unison? ¿Cómo amanecemos hoy? Ustedes le han dicho al sindicato, ya retiramos la propuesta. Si no contestan, falta la autoridad del Estado. No entiendo por qué ha tardado tanto en resolver. Después de los 60 días ya podía legalmente resolver y no lo ha hecho. El rector ha dicho, no nos ponemos de acuerdo, que resuelvan. Ahorita me voy con eso. Ustedes, ¿qué le piden al Estado? Bueno, al Esteus, ¿verdad? Sí, al Se está Esteus. refiriendo. Al Esteus. Bueno, en este caso el rector hizo un ofrecimiento condicionado a que se levantara la huelga. Y esto a petición de los propios sindicatos, del propio sindicato que en dos ocasiones, sí, primeramente le pidió al rector que hiciera un ofrecimiento para llevar ese ofrecimiento ante la asamblea y poder determinar si se levantaba la huelga. El rector hizo su ofrecimiento, no lo aceptaron, ni siquiera lo llevaron a la asamblea. Después hizo otro ofrecimiento el rector, ha dado los pasos adelante el rector para resolver esta situación y el Esteus volvió a negarse a llevar a la asamblea. Esos ofrecimientos estaban sujetados a la condición de que se levantara la huelga. De tal manera que al haberlo rechazado ellos y no haber cumplido la condición, pues quedaron sin efecto. El hecho de decir se retiran no es más que una forma de decirlo, pero el caso es que legalmente quedaron sin efecto porque la condición nunca se cumplió, pero además porque lo rechazaron, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, bueno, no existe ya el ofrecimiento y sí es tiempo de que las autoridades gubernamentales resuelvan sobre las situaciones que están pendientes en la Junta, en este caso sobre la inexistencia o existencia de la huelga, porque el fondo que vienen siendo las cuestiones de violación señaladas por el Esteus, tendría que determinarse en base a un procedimiento arbitral o un procedimiento ordinario que la propia ley establece como Bueno, forma para entonces, resolver estos conflictos. ¿ya no existe entonces, Gilberto, el ofrecimiento? Ya no existe. Ya no existe el ofrecimiento Se ahorita. rechaza. El rector sí lo retiró, considerando que no se había cumplido la condición, que ni siquiera habían hecho los preparativos para cumplir con la condición, o sea, de llevarlos mínimamente a la asamblea y que fuera el grueso de los trabajadores lo que decidiera sobre si levantaban o no la huelga. Considero yo que en este caso el rector cumplió con su parte. ¿Por qué lo retiran? ¿Pero por qué lo retiran? Dime nomás. Porque estaba condicionado a que se levantara la huelga. No tendría ningún sentido el rector haciendo uso de una facultad, pero además alargando los recursos de la universidad, hace un ofrecimiento a sabiendas de que va a ser difícil cumplirlo. Sin embargo, haciendo uso de esa facultad, pero además con la conciencia social de que esto de que la universidad esté cerrada es una situación que le causa muchos problemas a la sociedad sonorense. Entonces el rector hizo ese esfuerzo y puso sobre la mesa esto. El sindicato no lo supo valorar, esto. No lo digo en el caso de los agremiados, porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de votar esto, sino que los propios dirigentes sindicales no pusieron en manos de los agremiados esa propuesta, y entonces el rector dice, bueno, si no tiene sentido hacer ese esfuerzo, si ellos no le dan el valor que merece la ¿Cuál propuesta. era lo que retiraron para decir ya esto? Entonces, creo que ustedes están diciendo, nosotros nos retiramos, que sea el Estado quien El que resuelva. resuelva. Muy bien, porque ahorita voy así. Es que lo ha dicho el rector de la semana pasada. Yo no sé el Estado que está esperando. ¿Qué es lo que retiraron? Para que me conteste ahorita aquí el abogado de los sindicatos. ¿Qué retiraron y a la sociedad sonorense que sepa?
Bueno, se retiró toda la propuesta que se había realizado, que eran el 3.5, el 2.4 y el 50% más 25% de salarios caídos que había hecho el rector, se retira totalmente. No lo valoraron. ¿Qué opinión tiene usted como representante de los sindicatos en este sentido, Martín Millanes? No lo valoraron, se retira el ofrecimiento y que el Estado resuelva. Desde luego sí se valoró el ofrecimiento. El ofrecimiento se hizo llegar a la instancia estatutaria correspondiente, que es el Consejo General de Huelga, que está comprendido por alrededor de 200 trabajadores, ¿no? El Consejo General de Huelga es el que valoró el ofrecimiento, y no solo eso, sino que el mismo ofrecimiento se imprimió en cientos, se reprodujo más de 200, 300 ejemplares, se hizo llegar a todas las guardias que están en la universidad en las puertas, y el Consejo General de Huelga, recogiendo el sentir de las bases en su conjunto, no rechazó el ofrecimiento, eso no es necesariamente cierto. Se aceptó el ofrecimiento que en concepto de revisión salarial propuso el rector en forma íntegra, aún considerado insuficiente, se aceptó porque no alcanza ni a comprender la inflación del 2013. Se aceptó parcialmente los ofrecimientos que hicieron en concepto de reparación de cláusulas violadas, y se aceptó el ofrecimiento también en concepto de revisión contractual que se hizo de una bolsa equivalente al 25% de los salarios caídos. ¿Qué fue lo que se rechazó? El punto medular que no fue aceptado es que solamente por el Consejo General de Huelga. Y te digo por el Consejo General de Huelga, y no solamente por el Consejo General de Huelga, sino por la base de los trabajadores que se encuentran soportando la huelga en los diferentes accesos que están cerrados. Lo que se rechazó fue, y categóricamente, es que solamente se pretende pagar el 50% de los salarios caídos. Se planteó ante el tribunal que se aceptaban el resto de los ofrecimientos, que se aceptaban, incluso se leyó ante los medios en forma específica el escrito que se presentó ante el tribunal para hacerse llegar a las autoridades universitarias, donde lo único que se rechazó en resumidas cuentas fue el 50% de los salarios caídos, porque ese salario, pues el salario es parte de los derechos humanos de los trabajadores, es la subsistencia de sus familias, es salario que se encuentra dentro del presupuesto, no es un concepto que se tenga que gestionar o que no exista, y en ese sentido fue el rechazo, además tomando también en consideración que en la historia del sindicalismo universitario nunca se ha levantado una huelga, nunca se ha levantado con menos del 100% de los salarios caídos. Pero, ¿y qué opinas que dice Unison? Ya se retira el ofrecimiento, entonces ya ni salario que dices, ya nada, y ahorita están a la espera de lo que el Estado diga. El Estado diga, puede decir, no se pagan salarios caídos, o les va a obligar a la 50%. Digo, no sabemos, ya el arbitraje está en la mano del Estado. ¿Qué opinión te merece que dice Unison? Bueno, pues no quieren, entonces rechazamos todo ya. Mira, lo que sucede es que, ya lo manifestamos también, hay una fuente general de las obligaciones, que los abogados no me van a dejar mentir en ese sentido, que es la oferta pública, incluso la oferta obliga, y la oferta aceptada, como es esta que ya se aceptó, es exigible jurídicamente. La oferta se aceptó ante las autoridades y es una oferta que deben sostenerla y construir una solución a la que únicamente le falta un pequeño camino que recorrer. O sea, es lamentable que en este momento digan, retiramos todo en forma caprichosa, porque estamos al final de un proceso prácticamente, y lo que falta es mínimo, Luis Alberto, es mínimo, y es importante que la comunidad conozca que es mínimo lo que falta, y lo que falta se encuentra en las arcas de las autoridades universitarias. En su administración está ese dinero que se niegan a ponerlo en el ofrecimiento. ¿Qué opinión te merece a ti como representante legal de la Unison, que están diciendo, pues fue caprichoso, Gilberto León, debieron haber esperado?
Bueno, mira, primero que nada debo decir que me da pena